el presidente llegó a la Rosada. Se lo vamos a preguntar a Sebastián Mancuso, es tributarista. Gracias por atendernos aquí, Nuria. ¿Cómo estás? Hola Nuria, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente. Bueno, a ver, Bueno, esto que fue una promesa de campaña, ¿se cumplió en parte? a ver, creo que se cumplió en parte. Creo que si tenemos que asignarle un mérito al gobierno, creo que fue una baja de algunos impuestos, pero acompañadas de superávit fiscal, ¿no? O sea, porque en general uno cuando asocia una baja de impuestos en realidad termina resintiendo los ingresos públicos y eso en definitiva puede repercutir en un mayor déficit fiscal. En este caso, el superávit fiscal se mantuvo. No obstante, estas bajas de impuestos no fueron bajas vinculadas a una reforma tributaria integral, sino que fueron algunas disminuciones de impuestos, que si querés las podemos ir A ver, sí, cómo no. viendo y compartiendo con la audiencia. Sí, o sea, básicamente creo que las grandes disminuciones fueron, primero, el impuesto país, que es el impuesto que se debe pagar cuando se importa un bien, que se pagaba cuando se importaba un bien, que era hasta el 17,5%. Bueno, se termina de derogar en diciembre del 2024, Sí. así que ese sí es una baja significativa de impuestos, sobre todo para los productos que vienen desde el exterior, y en definitiva termina repercutiendo también favorablemente en la baja de precios y en la lucha contra la inflación, ¿no? En el mismo sentido, después tenemos algunas bajas en impuestos internos, por ejemplo, han bajado las tasas de impuestos internos de algunos autos del 20% al 0%, Sí. en otros casos del 35% al 18%. También hubo bajas vinculadas a aranceles de importación para bienes de capital, que ahora la alícuota es del 0%. Sí. En celulares, si recordás, en algún momento también hubo una baja del 18 al 6%. Así que en términos, digamos, de lo que es la producción del exterior, ¿no? O la importación de productos del exterior, sí hubo una baja significativa, que digamos que básicamente creo que el objetivo es tratar de, digamos, seguir bajando la inflación, pero a la vez, digamos, tenemos que tener en cuenta que esa producción del exterior ingresa al país y después tiene que competir contra la producción nacional. Los empresarios nacionales aún no tienen una reforma tributaria integral que haya tenido una baja significativa de impuestos, ¿no? Si se quiere, ese es el gran punto que falta, que entiendo el gobierno tiene una reforma en carpeta, está trabajando en eso, pero seguramente es para después de octubre. Ahí habrá que ver cuáles son los impuestos, digamos, que quieren tocar y quieren bajar, ¿no? Bueno, por lo pronto recordemos que el propio Sturzenegger había dicho no me pidan más que baje impuestos porque esto nos complica, en todo caso compitan, ¿no? Y por eso abrir la importación y por eso la necesidad de que en todos los sectores los precios se vayan acomodando de acuerdo a lo que las posibilidades den, pero eso no está terminando de suceder y en verdad hay muchas industrias que se ven fuertemente afectadas por lo que es la industria nacional, porque dicen, bueno, pero nosotros pagamos mucho, esto que vos señalabas de los empresarios a los que importan en la Argentina y no les sale nada comparado con lo que le sale al argentino el producto terminado. Ahora, Claro. ¿eso es una excusa muchas veces? Digo, no sé, pensemos en la ropa. Ahora casi todo tiene la prenda de cuánto paga, perdón, la etiqueta, la identificación de cuánto pagamos de impuestos los consumidores al comprar, ¿no? Eso pone un poquito más Exacto. para el ciudadano de a pie, blanco sobre negro, sobre qué paga de real de precio de producto y qué paga de impuestos. Pero es como, a veces parece casi una excusa que es real, pero si una remera se baja de 150.000 pesos 80 y se supone que sigue ganando el que la vende porque no va a perder, entonces era que antes me robaban. A ver, yo creo que claramente los costos argentinos son altos porque, digamos, de cada prenda que uno compra, aproximadamente tiene que hacer la cuenta que entre el 50 y el 60% Sí, representa impuestos. O sea, uno sí, está pagando impuestos, porque ahí dentro de esa prenda tenemos el impuesto a la ganancia que paga obviamente el que vende el producto en una tienda. También está incluido el impuesto a los ingresos brutos, que
lo que tiene es que termina afectando cada una de las etapas de producción, desde la etapa primaria, digamos, de recolección de la lana, desde el armado de la tela, desde la confección de la ropa y hasta la comercialización. Sí. Después tenemos las cargas sociales también, que digamos que son altas y son significativas, que lo que pretenden es mantener el sistema previsional. Entonces, esa carga tributaria hace que cuando compramos una prenda, el 50-60% sea impuesto. Entonces, cuando esa prenda nacional compite con una prenda del exterior, se encuentra con que, bueno, los sistemas tributarios del exterior tienen una presión tributaria más baja y eso hace que haya distorsiones, ¿no? Entonces, ahora un poco la idea es bajar ese costo fiscal argentino. Creo que falta esa reforma tributaria integral. Por ejemplo, creo que habría que seguir reduciendo las tasas de impuesto a las ganancias para las pymes. Otra Ahora, cosa que hay que hacer Sebastián, es digo, eliminar por el lo impuesto a los pronto, débitos y créditos bancarios, que es el gobierno, si bien tiene en carpeta esta reforma tributaria que vos señalás, no hay demasiado consenso en considerar que eso va a salir prontamente, porque por otra parte el gobierno, con su idea del déficit cero y no moverse ni un centímetro de lo que es el déficit cero, no piensa en dejar de recaudar. Ya ahora es un tema bueno, va a haber hay menos retenciones en determinados productos del campo a los exportadores. No sé, pasó el tiempo de la cosecha. Entonces esto hace que entren menos dólares. Entran menos dólares, se recauda menos en este sentido y además se va a hacer una reforma impositiva que le permita o mejor dicho, que haga que el gobierno recaude menos o que el Estado o que las arcas del Estado recauden menos. Digo, ¿es solamente discursivo o es real? No, ¿Qué se va a hacer? creo que es real porque porque digamos, hay una cuestión que está vinculada, que si uno, digamos, baja la presión fiscal, sobre todo sobre el sector pyme, que en definitiva genera el 70% del empleo en la Argentina, y digamos, bajando la presión tributaria lo que va a generar es una mayor producción, a un mayor crecimiento económico, y en realidad la recaudación se va a recuperar por el lado del crecimiento económico, o sea, Claro. digamos, por el incremento del PBI, digamos, y no necesariamente como ocurre ahora, que es por una asfixia constante a los empresarios, por una presión fiscal muy elevada. Creo que si se baja la presión fiscal, obviamente con responsabilidad, ¿no? O sea, sin hacer locuras, pero llevar el sistema tributario a un sistema tributario más comparable al sistema tributario de la región, de que tienen otros países de la región, lo que va a permitir es que el empresario pueda destinar más recursos a invertir y a producir mejor, a bajar costos, a mejorar su competitividad. Me parece que el punto pasa por encontrar ese equilibrio en esa reforma tributaria, que no sea una locura, que no desfinancie al Estado, pero que sí a la vez le permita a los empresarios poder competir en igualdad de condiciones con los productos del exterior, porque hoy no están en igualdad de condiciones. Hoy primero es como que se produjo una apertura de importaciones que en algún punto, digamos, tiene sentido bajar este costo de importar, pero tiene que venir acompañada de una reforma del sistema tributario para la industria nacional, ¿no? Creo que eso es lo que falta, hay que hacerlo rápido. A veces los tiempos de la política obviamente no son los tiempos de la economía a veces, pero creo que este año, por lo menos a final de año, tiene que estar en agenda y tiene que haber algún consenso respecto a qué es lo que hay que bajar para que el empresario argentino pueda empezar a pensar más en la producción y no pensar tanto en esta asfixia fiscal, digamos. Mientras tanto, lo único que puede hacer es optimizar los impuestos, liquidando bien los impuestos, considerando esta variable como una variable gerenciable, pero independientemente de eso, desde la macroeconomía creo que el gobierno y el Congreso se tienen que juntar a armar un esquema tributario distinto, ¿no? Más amigable con el empresario. Ahora, teniendo en cuenta que lo tuyo obviamente es el tema impositivo, en todo este contexto, ¿cómo juega el valor del dólar? ¿Crees que hoy está en un punto de equilibrio que, no sé, mejore un poco la situación de los que exportan tal vez? ¿Lo hace un poco más competitivo o no cambia nada porque no mueve la aguja? ¿Y si crees que el gobierno va a seguir sosteniéndolo más allá del resultado electoral? A ver, yo creo, obviamente no soy economista, soy tributarista, pero digamos desde mi experiencia con clientes de empresas de diferentes sectores, te diría que sí
es un pequeño alivio esta pequeña devaluación porque digamos, genera un tipo de cambio más competitivo para que las empresas que exportan puedan seguir exportando y las que no puedan llegar a exportar. Creo que funciona digamos, esta pequeña devaluación, o no tan pequeña, digamos, ¿no? Porque fue superior al 10%, pero sí funciona como una válvula de escape frente a la imposibilidad de bajar el costo argentino por las vías tradicionales más rápido. ¿Cuál es el costo impositivo que hay que bajar? Bueno, ahí los costos de logística, la falta de infraestructura, el sistema tributario con una presión fiscal desmedida. Creo que esos son los puntos reales sobre los cuales hay que trabajar. Lo que pasa es que eso se trabaja en un mediano plazo, no se puede hacer tan en el corto plazo. Entonces, mientras tanto, creo que este tipo de cambio le da un poco más de oxígeno a la economía y creo que es un tipo de cambio más de equilibrio que los 1000, los 1100, ¿no? Aparte uno, digamos, cuando camina a la calle y ve los precios y si divide por 1000 los precios en pesos, se da cuenta que en dólares somos carísimos para la región y para el mundo y dividiendo por 1300, digamos, tiene un poquitito más de razonabilidad. Creo que al margen de que, digamos, después hay una dinámica económica distinta, me parece, en Argentina y que cada vez se va a ir notando con el tiempo, que es que tenemos vaca muerta, vamos a tener minería, entonces vamos a tener acceso a una mayor oferta de dólares, entonces tal vez no sea un tipo de cambio, digamos, que esté excesivamente apreciado. Uh-huh. En el mediano plazo me parece que no va a haber demasiadas tensiones devaluatorias y más con este superávit fiscal, creo yo, digamos, desde mi punto de vista, pero sí ayuda, esta pequeña devaluación va a ayudar a que la economía siga teniendo un poco más de oxígeno hasta que se hagan las reformas estructurales que la economía argentina necesita. Bien. Sebastián Mancuso, tributarista, gracias por este contacto. Justo, Nuria, hasta luego. Adiós, hasta luego. Así llegamos al final de este segmento. Quédense con nosotros. En la pantalla de Canal E van a encontrar toda la información económica, política y financiera. Gracias por habernos acompañado. Quédense en la continuidad de Canal E. Alerta sanitaria en Florida. Autoridades reportan 4 muertes por bacteria Come-Carne. ¿Cómo evitarla? Florida vuelve a encender las alertas sanitarias luego de que 4 personas han muerto en lo que va de 2025 por una bacteria altamente